Un día cualquiera, bajo el sol ardiente de la carretera, Ramiro, un camionero humilde y trabajador, conducía su viejo camión cargado de mercancías. Su vida siempre había estado marcada por el esfuerzo, los viajes largos y el deseo de dar a su familia un futuro digno. No imaginaba que esa jornada cambiaría su destino para siempre. De repente, en una curva solitaria, Ramiro frenó en seco. Allí, en medio del asfalto, yacía un hombre inconsciente. Llevaba un traje elegante, un reloj de oro que brillaba con el sol, y a su lado descansaba un maletín de cuero. A simple vista, no parecía un viajero común. Era alguien acostumbrado al lujo. El corazón de Ramiro se aceleró. Debía ayudarlo. ¿O acaso todo era una trampa? En ese instante, su fe y sus valores pesaron más que el miedo. Bajó del camión, se arrodilló y trató de reanimarlo. Lo que Ramiro no sabía era que aquel hombre no era un desconocido cualquiera. Se trataba de Alejandro Castillo, un millonario reconocido en todo el país, dueño de empresas, propiedades y fama. Pero ahora estaba vulnerable, derrumbado en el suelo, a merced de un hombre sencillo que no esperaba nada a cambio. Mientras Ramiro intentaba despertarlo, el silencio de la carretera se mezclaba con la tensión del momento. El destino había cruzado dos mundos opuestos, la humildad y la riqueza, la sencillez y la opulencia. Prepárate, porque esta historia te tocará el corazón. Lo que comenzó con un encuentro inesperado se convertirá en una lección de vida inolvidable. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y comentar desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo historias que inspiran. Ramiro siempre había sido un hombre de rutinas sencillas. Desde joven, aprendió a trabajar duro para llevar pan a la mesa. Su padre, también camionero, le había enseñado que en la vida la palabra vale más que el dinero. Por eso, a pesar de las largas jornadas en la carretera, de la soledad que a veces lo consumía y de los dolores de espalda que lo acompañaban, Ramiro jamás se quejaba. Tenía una esposa fiel, Lucía, y dos hijos pequeños que lo esperaban cada noche con abrazos llenos de amor. Ese día, sin embargo, algo distinto palpitaba en su corazón. Al ver al hombre desmayado en la carretera, la primera reacción de Ramiro fue de sorpresa. El traje de corte perfecto, el maletín de cuero fino, los zapatos relucientes, todo gritaba que no era alguien común. Ramiro, con sus manos ásperas y gastadas por los años de trabajo, se arrodilló junto a él y lo sacudió suavemente. «Señor, ¿me escucha?», dijo con voz temblorosa. El hombre abrió los ojos lentamente. Tenía el rostro pálido, gotas de sudor en la frente y una expresión confundida. Sus labios apenas pudieron articular una palabra: agua. Ramiro corrió al camión, tomó su botella de agua y la acercó a los labios del desconocido. El hombre bebió un sorbo y respiró con dificultad. Al incorporarse un poco, sus ojos se clavaron en Ramiro con desconfianza. ¿Quién es usted?», preguntó intentando alejarse. «Soy camionero. Mi nombre es Ramiro. Lo encontré en medio de la carretera. Estaba inconsciente», respondió él con sinceridad. El hombre frunció el ceño, miró alrededor y enseguida tomó su maletín, como si temiera que le robaran. La reacción fue un puñal en el corazón de Ramiro. ¿Acaso pensaba que él, un hombre honesto, se aprovecharía de su desgracia? Se trataba de Alejandro Castillo, un empresario de renombre, dueño de cadenas hoteleras, constructoras y medios de comunicación, portada de revistas y ejemplo de éxito. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa fachada, Alejandro cargaba una vida marcada por la soledad y las pérdidas. Había enviudado hacía 2 años, tras la muerte repentina de su esposa en un accidente aéreo. Desde entonces, se había refugiado en el trabajo, endureciendo aún más su carácter. Sus hijos, ya adultos, lo evitaban porque lo consideraban un hombre frío y distante. El dinero lo había aislado de todos, convirtiéndolo en un solitario rodeado de lujos. Ese día, mientras conducía su coche deportivo por la carretera, Alejandro había sufrido un desmayo a causa de la tensión arterial y el estrés acumulado. Nadie lo acompañaba, no tenía guardaespaldas ni chofer, porque en su orgullo pensaba que podía con todo. El destino lo dejó expuesto, tirado en medio del camino donde un hombre humilde lo encontró. Cuando Alejandro recuperó el aliento, trató de levantarse tambaleando. Ramiro lo sostuvo del brazo para evitar que cayera, pero el millonario lo apartó con brusquedad.
No necesito ayuda, gruñó con voz ronca. Ramiro lo miró sorprendido, pero no se ofendió. Sabía que la soberbia a veces era la máscara de quienes más sufrían. Está débil, señor. Déjeme llevarlo al pueblo más cercano. Allí hay un hospital, ofreció. No necesito hospitales. Solo necesito llegar a mi coche, dijo Alejandro, señalando el vehículo detenido unos metros más atrás. Caminaron juntos, aunque Alejandro apenas podía sostenerse. Cuando llegaron al coche intentó encenderlo, pero el motor no respondió. Ramiro revisó rápidamente y notó que había un problema en la batería. No va a encender así. Déjeme ayudarlo. Puedo remolcarlo hasta el taller más próximo. Alejandro lo miró con desprecio. ¿Y cuánto me va a cobrar por eso? Ramiro apretó los labios. Esa pregunta dolió más que cualquier insulto. Nada, señor. No todo en la vida se paga con dinero. El silencio que siguió fue incómodo. Alejandro, acostumbrado a que todos quisieran algo de él, no entendía esa respuesta. Al llegar al pueblo, Ramiro insistió en que Alejandro fuera a su casa a descansar un poco antes de seguir viaje. Al principio, el millonario se negó, pero al sentirse mareado nuevamente, aceptó a regañadientes. Lucía, la esposa de Ramiro, abrió la puerta con una sonrisa cálida. Era una mujer de mirada tierna, con manos acostumbradas al trabajo y al cuidado de sus hijos. Sin preguntar demasiado, preparó té caliente y un plato de sopa. «Bienvenido, señor. Está en su casa», dijo con sencillez. Alejandro, incómodo entre aquellas paredes humildes, observaba los muebles viejos pero limpios, las fotos familiares en la pared y el olor a pan recién horneado que llenaba el ambiente. Era un mundo completamente distinto al suyo, pero había en ese lugar una calidez que hacía tiempo no sentía. Mientras comía en silencio, escuchaba las risas de los hijos de Ramiro que jugaban en la sala. Cada carcajada era un recordatorio de lo que había perdido en su propia vida: la unión, la alegría, la familia. Sin embargo, su orgullo lo mantenía a la defensiva. «No era necesario», murmuró casi con desprecio. Lucía lo miró con dulzura y respondió: «En esta casa, ayudar al prójimo siempre es necesario». Alejandro no contestó. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Esa noche, mientras Ramiro dormía en el sillón para dejarle la cama a su invitado, Alejandro comenzó a escuchar las voces de la familia rezando. Lucía enseñaba a sus hijos a dar gracias por el pan, por el techo y por el día que habían vivido. Alejandro, con los ojos cerrados, sintió una punzada en el pecho. No recordaba la última vez que había agradecido algo. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. A la mañana siguiente, el sol apenas iluminaba el cielo cuando Alejandro despertó en la cama de Ramiro. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido profundamente, aunque le costaba admitirlo. El olor a café recién hecho invadía la casa. Se levantó despacio, aún débil, y al abrir la puerta de la habitación, vio una escena que lo sorprendió. Ramiro sentado en la mesa de la cocina, leyendo una Biblia gastada mientras sus hijos desayunaban con risas y Lucía servía pan caliente. Alejandro se quedó en silencio, observando aquella escena sencilla pero llena de paz. Era un mundo que le resultaba ajeno, pero al mismo tiempo despertaba en él una nostalgia que creía enterrada. Recordó las mañanas con su difunta esposa, cuando sus hijos eran pequeños y aún lo buscaban para jugar. Aquello le apretó el corazón. Ramiro levantó la vista y lo invitó a sentarse. Alejandro lo hizo con cierta incomodidad. Lucía, siempre sonriente, colocó frente a él una taza de café y un plato con pan recién hecho. Él no dijo gracias, no estaba acostumbrado a hacerlo, pero por dentro algo comenzaba a resquebrajarse. Cuando terminó el desayuno, Alejandro salió al patio para tomar aire. Allí un par de vecinos se acercaron, curiosos por ver quién era el extraño huésped en casa del camionero. Eran hombres sencillos, pero al notar el traje caro y la actitud altiva de Alejandro, comenzaron a murmurar entre ellos. Uno de ellos, sin pudor, comentó en voz alta: «Mira eso, ¿qué hace un tipo así en casa de Ramiro? Seguro se trata de algún ricachón que se perdió». Las palabras, cargadas de desdén, le llegaron directo al orgullo. Alejandro reaccionó con frialdad, mirando al hombre de arriba abajo. «No necesito explicaciones a nadie». Ramiro intervino con calma, intentando evitar un conflicto. «Es un amigo que necesitaba ayuda, nada más». Pero el comentario de los vecinos dejó sembrada una semilla de incomodidad.
Alejandro sintió vergüenza por estar bajo un techo humilde, como si la gente pensara que había caído en desgracia. Y sin embargo, dentro de sí, aquella experiencia le estaba mostrando algo que ni el dinero ni las apariencias podían comprar: respeto, fe y gratitud. Esa tarde, Ramiro lo llevó al taller mecánico del pueblo para revisar el coche. El dueño, al ver el vehículo de lujo, lo trató con deferencia, pero Alejandro se dio cuenta de que la mayoría lo miraba con desconfianza, como si fuera un extraño que no pertenecía a ese lugar. Fue en ese momento cuando escuchó a un niño decirle a su madre: «Mamá, ese señor es famoso, tiene coche de rico, pero se ve triste». Las palabras inocentes del pequeño lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Sí, tenía riqueza, pero también tenía un vacío inmenso. De regreso a la casa de Ramiro mientras el sol caía, Alejandro se quedó pensativo. Ramiro rompió el silencio. «¿Sabe, señor? A veces la vida nos tumba en el camino para recordarnos que no somos invencibles. Yo también me he caído muchas veces, pero siempre encontré una mano que me levantó». Alejandro lo miró con seriedad, como si esas palabras hubieran tocado una herida escondida. Quiso responder, pero se contuvo. No estaba preparado para mostrar su fragilidad. Esa noche, la tensión entre orgullo y gratitud se intensificó. Durante la cena, Lucía contó cómo Ramiro había trabajado día y noche para comprar el camión y cómo, a pesar de las dificultades, siempre encontraba motivos para agradecer. Alejandro en silencio observaba. Cada palabra de aquella mujer sencilla era un espejo que lo obligaba a confrontar su propia vida vacía, construida sobre éxitos materiales, pero desprovista de amor. Cuando los niños se fueron a dormir, Alejandro salió al patio y levantó la vista al cielo estrellado. Recordó a su esposa, recordó a sus hijos distantes y sintió por primera vez en años un nudo en la garganta. En ese instante, escuchó la voz de Ramiro detrás de él. «Señor Castillo, no sé qué carga lleva en el corazón, pero algo me dice que Dios lo trajo hasta aquí por una razón». Alejandro giró lentamente, con los ojos humedecidos. No respondió. No podía. El muro de orgullo comenzaba a resquebrajarse, aunque él aún se resistía a derrumbarlo. Lo que pasó después nadie lo esperaba. Al día siguiente, Alejandro insistió en marcharse. No quería seguir dando explicaciones a nadie, ni permanecer bajo el techo de una familia humilde. Su orgullo lo empujaba a recuperar el control. Ramiro intentó convencerlo de que esperara un poco más, pues aún se veía débil, pero Alejandro se mostró firme. «Gracias por todo, pero ya es suficiente. No quiero ser una carga». Ramiro suspiró. No era una carga, pero entendía que aquel hombre necesitaba sentir que aún tenía el mando de su vida. Así que aceptó llevarlo al taller para recoger el coche. Cuando llegaron, el mecánico les informó que aún tardaría un par de días en conseguir la pieza que necesitaba. Alejandro, irritado, levantó la voz. «¿Un par de días? ¿Sabe con quién está hablando? Yo puedo pagar lo que sea, pero necesito el coche hoy mismo». El mecánico lo miró con calma. «Lo siento, señor, pero aquí el dinero no acelera los envíos. Todos esperan su turno». La respuesta cayó como un balde de agua fría. Alejandro estaba acostumbrado a que todo se resolviera con billetes, con poder o con amenazas. Allí, en un pueblo sencillo, nadie se arrodillaba ante su fortuna. Frustrado, salió del taller y caminó hacia la plaza del pueblo. Varias personas lo observaban con curiosidad. Un par de mujeres cuchicheaban. «Dicen que es un millonario, pero míralo, parece perdido». Las palabras lo hirieron en lo más profundo. Por primera vez, sintió lo que era ser juzgado no por su riqueza, sino por su fragilidad. De pronto el mareo regresó. Alejandro se llevó la mano al pecho y cayó de rodillas. La gente se apartó murmurando con desconfianza, pero nadie se acercó a ayudar. Fue Ramiro quien corrió hacia él, lo sostuvo entre sus brazos y gritó por ayuda. «¡Una ambulancia, rápido!». Alejandro apenas podía respirar. Con lágrimas de impotencia en los ojos, murmuró con voz quebrada. ¿Por qué me ayudas? Yo no te he dado nada». Ramiro lo miró con firmeza, como quien habla desde el alma. «Porque ayudar es lo correcto. Usted no necesita darme nada». Esa frase se clavó en el corazón de Alejandro como un cuchillo. En medio del dolor y el mareo, entendió que estaba frente a alguien que no buscaba beneficios, alguien que lo trataba como persona y no como figura pública. La ambulancia tardó, pero finalmente llegó. Lo trasladaron al hospital del pueblo, un lugar modesto, con paredes desgastadas y camas antiguas.
Alejandro, acostumbrado a clínicas privadas de lujo, se sintió fuera de lugar, pero no tenía opción. Ramiro permaneció a su lado, esperando noticias. El médico explicó que el colapso se debía al estrés, la presión alta y la falta de cuidado personal. Si sigue así, su cuerpo no aguantará mucho más, advirtió con seriedad. Alejandro bajó la mirada. Nadie le hablaba así en su mundo. Todos le temían o buscaban complacerlo. Ese médico desconocido lo trataba como a cualquier hombre vulnerable. Al salir de la consulta, Ramiro lo acompañó de regreso a casa. En el camino, Alejandro rompió el silencio. No entiendo cómo puede vivir así, con tan poco, y aún así parecer tan feliz. Ramiro sonrió suavemente. La felicidad no está en lo que tienes, sino en con quién compartes lo poco o lo mucho que hay. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, atormentándolo. Recordó las cenas solitarias en su mansión, el eco de los pasillos vacíos, las miradas frías de sus propios hijos. Esa noche, acostado nuevamente en la cama de la familia, Alejandro escuchó las risas de los niños a través de la pared. Cada risa era como un eco de lo que había perdido en su propia vida. Cerró los ojos y por primera vez en años deseó que el tiempo se detuviera para no volver a la soledad que lo esperaba. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. Los días pasaron más lentos de lo que Alejandro imaginaba. La pieza de su coche aún no llegaba, y mientras tanto debía convivir con la familia de Ramiro. Al principio lo hacía con incomodidad, pero poco a poco comenzó a observar detalles que lo desarmaban. Lucía cantaba mientras cocinaba. Los niños corrían con zapatos gastados pero rostros felices, y Ramiro se levantaba al amanecer para trabajar sin quejarse jamás. Todo era tan distinto de su propio mundo, donde el silencio y la frialdad dominaban. Una tarde, Alejandro estaba sentado en el patio cuando el hijo mayor de Ramiro, un niño de apenas 10 años, se acercó con un cuaderno en la mano. «Señor, ¿puede ayudarme con esta tarea de matemáticas?», preguntó inocente. Alejandro lo miró sorprendido. Hacía años que nadie le pedía algo tan sencillo, algo que no tenía que ver con negocios, contratos ni millones. Sin pensarlo demasiado, tomó el lápiz y explicó paso a paso la solución. El niño sonrió al entender y le dio un abrazo espontáneo. Alejandro se quedó rígido, sin saber cómo reaccionar. Hacía mucho que no sentía el calor sincero de un abrazo. Esa misma noche, mientras la familia cenaba junta, Alejandro observaba en silencio. Notó cómo Ramiro escuchaba con atención cada palabra de sus hijos, cómo Lucía corregía con paciencia sus travesuras, cómo había cariño en cada gesto cotidiano. Y sin poder evitarlo, comparó esa escena con sus propios recuerdos. Sus hijos ahora apenas lo visitaban, sus comidas eran solitarias y sus palabras estaban siempre cargadas de negocios, nunca de afecto. Cuando terminó de cenar, quiso levantarse para agradecer, pero el orgullo lo frenó. Se limitó a decir con voz seca: «La sopa estaba bien». Lucía sonrió con dulzura. «Gracias, señor Castillo. Aquí no cocinamos para impresionar, cocinamos para compartir». Las palabras le calaron hondo. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por el patio mirando las estrellas, con la mente hecha un torbellino. ¿En qué momento había perdido el rumbo? ¿En qué instante el dinero reemplazó al amor en su vida? Al día siguiente, mientras esperaba junto a Ramiro en el taller, aparecieron algunos curiosos que lo reconocieron. Uno de ellos, con tono burlón, comentó: «Miren al gran millonario, ahora dependiendo de un camionero para que lo cuide». Alejandro apretó los dientes. Su orgullo quería responder con rabia, pero al mirar a Ramiro, que permanecía sereno, entendió que reaccionar solo empeoraría las cosas. Por primera vez en mucho tiempo, contuvo su ira. De regreso a la casa, Ramiro notó su silencio y le dijo: «Ve, señor Castillo, la gente siempre hablará, pero no definen quiénes somos. Nuestro valor no está en sus palabras, sino en lo que llevamos en el corazón». Alejandro no respondió. Sentía un nudo en la garganta. Esa frase era como un eco de algo que necesitaba escuchar desde hacía años. Esa noche, en medio de la oscuridad, Alejandro despertó con un fuerte dolor en el pecho. Se levantó sobresaltado, temiendo lo peor. Fue Lucía quien acudió de inmediato, con una calma sorprendente. Le dio agua, lo ayudó a respirar profundo y oró en voz baja, pidiendo a Dios que lo fortaleciera. Alejandro, con lágrimas en los ojos, murmuró apenas audible: «¿Por qué hacen todo esto por mí, si ni siquiera me conocen?».
Lucía lo miró con ternura. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, señor Castillo. A veces Dios nos pone en el camino de alguien para recordarnos que no estamos solos. Alejandro bajó la cabeza. No pudo decir nada más. El muro de su orgullo se resquebrajaba cada vez más. Y aunque no lo admitiera todavía, algo en su interior había empezado a cambiar. Lo que pasó después, nadie lo esperaba. El coche de Alejandro finalmente estuvo listo, y con ello llegó el momento que tanto había esperado: volver a su mundo. Sin embargo, para su sorpresa, no sintió el alivio que había imaginado. Mientras cargaban el maletín en el vehículo, los niños lo abrazaron con naturalidad, despidiéndose como si lo hubieran conocido de toda la vida. Alejandro se quedó paralizado, incapaz de corresponder. Lucía, con su sonrisa habitual, le entregó una bolsa con pan casero. «Para el camino, señor Castillo, que Dios lo acompañe». Él tomó la bolsa con torpeza y asintió en silencio. Ramiro se limitó a darle la mano. «Cuídese, señor, y recuerde, no siempre la riqueza está donde creemos». Alejandro subió al coche y arrancó, pero a cada kilómetro sentía un vacío extraño. Las risas de los niños, las oraciones de Lucía, la calma de Ramiro, todo eso lo perseguía en la memoria. Aún así, trató de sacudirlo. Tenía que regresar a la ciudad, a su oficina, a sus negocios. Allí era donde pertenecía. Al llegar a su mansión, los empleados lo recibieron con formalidad. Todo estaba impecable, brillante, frío. Se encerró en su despacho y abrió el maletín. Dentro había documentos, cheques y contratos millonarios. Lo miró todo con cansancio. Aquello que antes le parecía poder, ahora se veía vacío. Por primera vez en años, no encontraba satisfacción en su propio imperio. Pasaron unos días y Alejandro regresó a su rutina de reuniones y viajes, pero algo había cambiado en su interior. Una mañana, mientras firmaba un contrato, escuchó a dos de sus socios hablar a espaldas. Dicen que lo encontraron tirado en la carretera. ¿Será que su salud ya no le da para dirigir? Quizá pronto tengamos que buscar otro líder. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Su mundo, basado en prestigio y poder, comenzaba a tambalear. Intentó ignorarlo, pero los rumores crecían. La prensa local publicó una nota sensacionalista. El magnate Alejandro Castillo fue auxiliado en un pueblo por un camionero. El fin de una era de poder. La noticia lo humilló. No soportaba la idea de que lo vieran como débil, como un hombre que necesitó la ayuda de otro, y más aún de alguien humilde. Lleno de ira, tomó el periódico y lo lanzó contra la pared. Pero en su interior, la rabia se mezclaba con vergüenza, porque, en el fondo, sabía que era verdad. Decidió viajar de nuevo al pueblo para enfrentar los rumores. Quería callar bocas, demostrar que seguía siendo fuerte. Sin embargo, al llegar, lo recibió un ambiente tenso. Algunas personas lo miraban con curiosidad, otras con burla. Al pasar frente a la plaza, escuchó a un grupo murmurar: «Ese es el millonario que se desmayó en la carretera». Si no fuera por Ramiro, quién sabe qué habría pasado. Alejandro apretó los puños. Estaba acostumbrado a ser admirado, nunca ridiculizado. Y lo que más lo hería era que todos tuvieran razón. Le debía la vida a un hombre al que, en su orgullo, había menospreciado. Esa tarde, buscó a Ramiro. Lo encontró reparando su camión, con las manos cubiertas de grasa y el rostro sudoroso. Alejandro se acercó con expresión dura. ¿Por qué le contó a todos lo que pasó? Ramiro levantó la vista, sorprendido. «No conté nada, señor. La gente habla. Eso es todo». Alejandro lo miró fijamente. Quiso decir algo más, pero en ese instante escuchó la voz de Lucía desde la puerta. «Alejandro, si le preocupa lo que dicen, recuerde que la verdad siempre sale a la luz. Lo importante es cómo reacciona usted frente a ella». Alejandro se quedó en silencio. Aquellas palabras eran simples, pero lo desarmaban. No sabía cómo responder, no sabía cómo enfrentar un mundo donde el dinero no compraba respeto. Esa noche, cuando regresaba a la mansión del pueblo donde se hospedaba, lo esperaban algunos periodistas. «Señor Castillo, ¿es verdad que un humilde camionero lo salvó? ¿Qué tiene que decir al respecto?». Las cámaras lo rodearon, las luces lo cegaban. Su orgullo le decía que negara todo, que dijera que fue un malentendido. Pero su corazón, aún herido, recordaba la voz de Ramiro en el hospital. «Nada, señor, no todo en la vida se paga con dinero». Se quedó mudo, incapaz de mentir. La mañana siguiente amaneció cargada de rumores. Los periódicos locales
Hablaban de él como un millonario debilitado, un hombre que sin su fortuna no era nada. Los programas de radio repetían la misma historia. Un magnate al borde del colapso, rescatado por un camionero humilde. Alejandro sentía que su reputación se desmoronaba. En una reunión con sus socios, la tensión explotó. Uno de ellos, con tono sarcástico, comentó: «Alejandro, deberías descansar más. No queremos que vuelvas a desmayarte frente a los clientes». Las risas contenidas de los demás fueron como un dardo envenenado. Alejandro se levantó abruptamente y golpeó la mesa. «Yo sigo siendo el líder de esta empresa, y mientras yo esté aquí, nadie tomará decisiones en mi lugar». El silencio reinó, pero su rabia no ocultaba la verdad. Su poder ya no era incuestionable. Cansado de la presión, decidió volver al pueblo, como si algo lo llamara allí. Al llegar, se encontró con un ambiente distinto. Algunos lo miraban con burla, pero otros lo observaban con respeto silencioso. Era evidente que la historia había dividido opiniones. Para unos era motivo de escándalo, para otros un recordatorio de que todos somos humanos. Ramiro lo recibió con la misma calma de siempre. «Señor Castillo, ¿qué lo trae de vuelta?». Alejandro titubeó. No quería admitirlo, pero necesitaba hablar con alguien que no lo juzgara por dinero o fama. «No lo sé, tal vez porque aquí al menos sé quién soy». Ramiro sonrió como si entendiera más de lo que Alejandro confesaba. Esa tarde ocurrió un incidente que pondría a prueba a Alejandro. En la plaza del pueblo, un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de un anciano vendedor ambulante. Le tiraban las frutas al suelo y reían mientras él intentaba recogerlas. Nadie intervenía. La mayoría bajaba la cabeza, temiendo ser el próximo objeto de burla. Alejandro observó la escena desde lejos. Durante toda su vida, había pasado por alto injusticias como esa, pensando que no eran su problema. Pero algo en su interior ardía, una voz que no lo dejaba quedarse quieto. Caminó decidido hacia los jóvenes y con voz firme dijo: «Basta ya». Los muchachos lo miraron con burla. «¿Y tú quién eres?». «El millonario débil que se desmaya en la carretera». Las carcajadas estallaron, pero Alejandro no se movió. Se agachó, recogió las frutas del suelo y ayudó al anciano a ordenarlas en su canasto. Luego se levantó y miró a los jóvenes con severidad. «El valor de un hombre no se mide por cuánto dinero tiene, sino por cómo trata a los demás». El silencio se apoderó de la plaza. Algunos se avergonzaron, otros simplemente se marcharon. El anciano, con lágrimas en los ojos, le estrechó la mano. «Gracias, hijo. Nadie se había atrevido a defenderme». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, hizo algo sin esperar reconocimiento, contratos ni aplausos. Y fue allí, en ese gesto sencillo, donde empezó a descubrir un nuevo significado de dignidad. Ramiro, que había presenciado todo, se acercó con una sonrisa. «¿Lo ve, señor Castillo? Eso es lo que hace grande a un hombre. No los títulos, no las empresas, sino las acciones». Alejandro no respondió, pero dentro de sí supo que algo había cambiado para siempre. El eco del incidente en la plaza se extendió por todo el pueblo. Algunos lo empezaron a mirar distinto, como si detrás del millonario arrogante existiera un hombre capaz de defender al débil. Sin embargo, las burlas y el desprecio no desaparecieron. Para muchos, Alejandro seguía siendo el rico caído que había necesitado la ayuda de un camionero. Unos días después, recibió una llamada de su hija, Mariana, la única que aún mantenía contacto esporádico con él. Su voz estaba fría, distante. «Papá, los periódicos hablan de ti como si fueras un hombre acabado. Los socios dicen que deberías dejar la dirección de la empresa. ¿Es cierto que dependiste de un camionero para que te salvara?». Alejandro se quedó en silencio. Podría haberlo negado, podría haber inventado cualquier excusa, pero por primera vez no quiso esconder la verdad. «Sí, Mariana, fue él quien me ayudó. Si no fuera por Ramiro, quizá no estaría aquí hablando contigo». Al otro lado de la línea hubo un silencio prolongado. Finalmente, Mariana respondió con un suspiro. «Siempre creí que nada podía tocarte, que eras invencible. Tal vez eso fue lo que nos alejó de ti». La llamada terminó con un vacío aún mayor en su corazón. Alejandro entendió que no solo estaba luchando contra rumores y burlas, sino también contra las consecuencias de una vida entera marcada por el orgullo. Esa misma tarde, regresó a la ciudad para enfrentar a sus socios. En la sala de juntas,
lo esperaban con miradas frías. El socio mayor, un hombre calculador, tomó la palabra. Alejandro, tu imagen está dañada. Los accionistas temen que tu debilidad arrastre la reputación de la empresa. Es hora de que renuncies y dejes que otros conduzcan el futuro. Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Toda su vida había construido ese imperio, y ahora lo querían expulsar como a un objeto desechable. Por un instante, pensó en gritar, en imponer su autoridad, pero recordó la escena en la plaza, las palabras de Ramiro, las oraciones de Lucía. Respiró profundo y habló con voz firme. Tal vez tengan razón, tal vez mi imagen ya no sea la de antes, pero quiero que sepan algo. Mi valor no depende de lo que digan los periódicos, ni de lo que ustedes piensen. Aprendí que el verdadero liderazgo no se mide en fortunas, sino en el carácter para reconocer los propios errores. Los socios se miraron entre sí, sorprendidos. Alejandro nunca había mostrado humildad. Su discurso no los convenció por completo, pero logró sembrar dudas. Al salir de la reunión, un grupo de periodistas lo esperaba en la puerta. Las cámaras se encendieron al instante. Señor Castillo, ¿qué responde a quienes dicen que perdió todo su poder? ¿Es verdad que un camionero lo salvó de morir en la carretera? ¿Qué siente al ser visto como un hombre vulnerable? Alejandro se detuvo, miró a las cámaras y habló con una serenidad que desarmó a todos. Sí, un camionero me salvó. Y gracias a él entendí algo que olvidé por años, que todos necesitamos de alguien en algún momento. No me avergüenza decirlo. Lo que me avergüenza es haber creído que el dinero podía comprarlo todo. El silencio se apoderó del lugar. Los periodistas no esperaban aquella confesión. Las palabras, en lugar de hundirlo, comenzaron a despertar simpatía en algunos que lo escuchaban. Esa noche, de regreso en la soledad de su mansión, Alejandro comprendió que había dado un paso irreparable hacia otro camino. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba seguro de algo. Jamás volvería a ser el mismo hombre arrogante que cayó inconsciente en la carretera. Los rumores no cesaron. Aunque su declaración ante la prensa había sorprendido a muchos, también despertó críticas feroces. Algunos decían que Alejandro estaba fingiendo humildad para limpiar su imagen. Otros lo llamaban débil, incapaz de sostener el peso de un imperio. La humillación alcanzó su punto máximo cuando un programa de televisión transmitió un reportaje titulado El magnate que fue salvado por un camionero, de la cima al suelo. Alejandro vio las imágenes en la pantalla, su coche detenido en la carretera, su rostro pálido y exhausto, la voz de testigos que narraban cómo lo encontraron caído. Sintió que la tierra se lo tragaba. Si en el pasado habría reaccionado con ira, esa noche solo guardó silencio. Apagó el televisor y se quedó sentado, con la mirada perdida. Al día siguiente, lo invitaron a una conferencia empresarial donde sería uno de los oradores principales. Sus socios lo presionaron. Necesitas demostrar que sigues siendo fuerte. Un error y será tu final. La sala estaba llena. Empresarios, políticos, periodistas. Alejandro subió al escenario con el corazón latiendo con fuerza. El murmullo del público era un recordatorio de todo lo que se decía de él. Respiró profundo, miró al auditorio y en lugar de hablar de negocios y ganancias como siempre lo hacía, dijo algo que dejó a todos en shock. No vengo a hablarles de inversiones ni de fortunas. Hoy quiero hablarles de un hombre que cayó en la carretera y fue levantado por un camionero humilde. Ese hombre fui yo. Y gracias a él entendí que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la fe, la dignidad y el amor que damos a los demás. Un silencio profundo invadió el salón. Algunos lo miraban incrédulos, otros conmovidos. Alejandro continuó con voz firme. He cometido errores. Alejé a mi familia, me creí invencible. Pero ese día en la carretera, Dios me mostró que todos somos iguales cuando la vida nos arrodilla, y que siempre hay manos dispuestas a levantarnos, aunque vengan de donde menos lo esperamos. La sala estalló en murmullos. Varios se pusieron de pie y lo aplaudieron, aunque otros lo criticaron por mostrarse débil. Sin embargo, en su interior, Alejandro sintió paz. Por primera vez en años había hablado con el corazón, no con el ego. Cuando terminó la conferencia, en lugar de regresar a la mansión, tomó su coche y condujo de nuevo al pueblo. Necesitaba ver a Ramiro. Al llegar lo encontró descargando mercancías del camión. Alejandro se acercó y con humildad le estrechó la mano. Ramiro, quiero darle las gracias, no solo por salvarme aquel día,
sino por mostrarme lo que significa vivir con dignidad. Ramiro lo miró con una sonrisa tranquila. No me debe nada, señor Castillo. Agradezca a Dios que le dio otra oportunidad. Alejandro bajó la cabeza y con voz quebrada dijo lo que jamás pensó que diría. ¿Puedo quedarme un rato con ustedes? Lucía apareció en la puerta, con los niños sonriendo detrás de ella. La familia lo recibió como si ya fuera parte del hogar. Y en ese instante, Alejandro comprendió que no necesitaba demostrar nada al mundo. Su prueba más dura no había sido el desprecio de los demás, sino enfrentarse a sí mismo y elegir la humildad por encima del orgullo. La vida de Alejandro dio un giro inesperado desde aquella noche en que decidió regresar al pueblo. Lo que en un principio fue un gesto de agradecimiento hacia Ramiro, poco a poco se convirtió en algo más profundo, una necesidad de permanecer cerca de aquella familia que lo había tratado con dignidad cuando todos lo miraban con burla. Cada visita se prolongaba más. Ya no era el millonario que llegaba en su coche de lujo con aire distante. Ahora era simplemente Alejandro, un hombre que compartía el pan en la mesa, que escuchaba las historias de los niños, que ayudaba a cargar cajas del camión, aunque sus manos no estuvieran acostumbradas a la dureza del trabajo. Un día, mientras tomaban café en el patio, Ramiro le preguntó con franqueza: ¿qué busca realmente aquí, señor Castillo? Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego respondió con la voz entrecortada: busco lo que perdí hace muchos años, un lugar donde pueda ser yo mismo, sin máscaras ni títulos. Lucía, que escuchaba desde la cocina, sonrió con dulzura. Sabía que ese hombre había llegado al límite de su orgullo y que estaba aprendiendo a nacer de nuevo. La noticia de su cercanía con la familia del camionero se difundió pronto. Algunos medios intentaron ridiculizarlo aún más, pero la gente común empezó a ver en él un ejemplo diferente, un millonario que reconocía la grandeza en lo humilde. Muchos comenzaron a comentar en redes sociales frases como Alejandro Castillo, el hombre que aprendió del camionero. Mientras tanto, su relación con Mariana, su hija, también empezó a cambiar. Ella viajó al pueblo para verlo y quedó impactada al encontrar a su padre sentado en una mesa sencilla, riendo con los niños de Ramiro. «Papá, nunca te había visto así», dijo con lágrimas en los ojos. «Ni yo mismo me había visto así, hija», respondió él con una sonrisa sincera. Ese encuentro marcó el inicio de una reconciliación que Alejandro había anhelado en silencio por años. Sin embargo, todavía faltaba una escena decisiva: enfrentarse a quienes lo habían despreciado y mostrar, no con dinero, sino con acciones, que había cambiado de verdad. La oportunidad llegó durante una feria anual en el pueblo. Era un evento donde se reunían comerciantes, vecinos y empresarios de la región. Alejandro, invitado como uno de los patrocinadores, dudó en asistir. Temía ser nuevamente blanco de rumores y burlas, pero Ramiro lo animó con palabras firmes. Si usted ha cambiado de verdad, no necesita temer lo que digan, solo necesita mostrarse tal como es. La plaza estaba llena. Alejandro caminaba entre la multitud con paso inseguro, pero pronto comenzaron los murmullos. Algunos lo señalaban con ironía. «Mira, ahí va el millonario que se desmayó. Seguro viene a presumir otra vez». El golpe del desprecio fue fuerte, pero esta vez no bajó la cabeza. En lugar de responder con soberbia, se dirigió al escenario principal, donde los organizadores lo invitaron a dar unas palabras. Tomó el micrófono y con voz firme dijo: «Sí, es cierto lo que escuchan en las calles. Yo, Alejandro Castillo, caí en medio de una carretera y un camionero humilde me salvó. Durante años me creí invencible, superior, pero ese día entendí que no soy más que un hombre como cualquiera de ustedes». Los murmullos se intensificaron, algunos con risa burlona, pero Alejandro continuó sin titubear. «Ramiro y su familia me recibieron sin esperar nada a cambio. Me dieron pan, me dieron dignidad, me dieron lo que ni mi riqueza ni mis empresas habían podido darme: un hogar. Y hoy, delante de todos, quiero decir que ese camionero es más rico que yo, porque tiene lo que realmente importa: fe, amor y familia». Un silencio profundo invadió la plaza. Aquellos que lo habían ridiculizado comenzaron a bajar la mirada. El anciano vendedor al que había defendido semanas atrás rompió el silencio con un aplauso fuerte. Luego, otros se unieron, hasta que toda la plaza estalló en aplausos. Ramiro, que estaba entre el público, se emocionó al verlo hablar con tanta sinceridad.
Sus ojos brillaban de orgullo. Lucía, con lágrimas en las mejillas, susurró. Ahora sí entendió lo que Dios quería mostrarle. Entre la multitud, los mismos vecinos que lo habían criticado se acercaron para estrecharle la mano. Incluso quienes antes lo habían despreciado tuvieron que reconocer el cambio. Ya no era el millonario arrogante, era un hombre renovado que había aprendido en la humillación el verdadero significado de la grandeza. Tras aquel discurso en la feria, Alejandro comenzó a sentir que una nueva etapa se abría en su vida. Los aplausos sinceros, las miradas de respeto y, sobre todo, la sonrisa tranquila de Ramiro le confirmaban que había encontrado un camino diferente, un camino que el dinero nunca le había mostrado. Pocos días después, reunió el valor para visitar a sus hijos en la ciudad. Mariana lo recibió con los brazos abiertos, pero los otros dos, aún resentidos por años de frialdad, lo miraban con desconfianza. Alejandro no intentó justificar sus errores, simplemente habló con el corazón. Sé que les fallé. Fui un padre ausente, arrogante y orgulloso. Creí que darles comodidades era suficiente, pero olvidé lo más importante, darles mi amor. No espero que me perdonen de inmediato, pero quiero empezar de nuevo, aunque sea desde cero. El silencio fue largo, pero al final, uno de ellos se quebró en lágrimas y lo abrazó. El otro, aunque más distante, asintió con un gesto que valía más que 1000 palabras. Alejandro sintió que, poco a poco, Dios le devolvía lo que había perdido. Mientras tanto, en la empresa, los mismos socios que habían querido expulsarlo comenzaron a notar el cambio. Alejandro no se aferraba ya al poder ni al orgullo. Escuchaba, delegaba, buscaba el bien común más que el beneficio personal. Y contra todo pronóstico, la empresa empezó a prosperar aún más porque por primera vez tenía un líder humano y cercano, no solo un magnate temido. De regreso al pueblo, quiso hacer un gesto público hacia la familia de Ramiro. Reunió a la comunidad y anunció: «Durante años creí que lo tenía todo, pero fue aquí, en este pueblo, donde descubrí lo que realmente significa la riqueza. Por eso, a partir de hoy, parte de mis ganancias serán destinadas a proyectos comunitarios. Y lo hago no como un benefactor, sino como un hombre agradecido». La ovación fue inmediata. Algunos lloraban, otros lo miraban con admiración. Ramiro se acercó y con su sencillez habitual le susurró: «No necesitaba dar nada, señor Castillo. Su cambio ya era suficiente». «No lo hago para ustedes, Ramiro», respondió Alejandro con los ojos brillantes. «Lo hago porque por fin entendí que cuando Dios nos da una segunda oportunidad, no es para guardárnosla, sino para compartirla». Esa noche, en la casa humilde del camionero, todos cenaron juntos como una sola familia. Alejandro miró alrededor, los niños riendo, Lucía sirviendo con amor, Ramiro contando anécdotas de la carretera, y comprendió que, aunque aún viviera rodeado de lujos, la verdadera fortuna estaba en ese instante, en esa mesa, en esa unión. Al final del día, alzó una oración silenciosa. «Gracias, Señor, por mostrarme que el amor y la humildad valen más que cualquier riqueza». Y así, lo que comenzó con un desmayo en medio de la carretera, terminó con un renacimiento. Alejandro Castillo ya no era solo un millonario, era un hombre transformado por la fe, la humildad y la dignidad de un camionero que le mostró el verdadero significado de la vida. Querido amigo que nos acompañaste hasta aquí, esta historia nos recuerda algo que el dinero, el poder y las apariencias jamás podrán comprar: la verdadera grandeza del corazón. Alejandro Castillo, un hombre que lo tenía todo, tuvo que caer en medio de una carretera para descubrir lo que realmente importa: la fe, la dignidad, la familia y el amor sincero. Porque al final, la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de entregar. El millonario comprendió que no era menos por haber sido rescatado por un humilde camionero. Al contrario, fue en esa aparente humillación donde encontró la riqueza más grande de todas: la capacidad de agradecer, de reconciliarse y de empezar de nuevo. Tal vez tú también has pasado por momentos donde la vida te derribó en el camino. Quizás sentiste que no había salida o que estabas solo, pero esta historia nos recuerda que siempre hay manos dispuestas a levantarnos y que Dios nunca nos abandona, incluso cuando creemos estar en la más profunda oscuridad. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez recibiste ayuda en el momento menos esperado? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?
Nos encantará leerte. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite recordar que aún en la caída siempre hay esperanza. Y si llegaste hasta el final, queremos felicitarte. No todos tienen la paciencia ni el corazón dispuesto para vivir cada palabra de una historia así. Eso te hace especial. Recuerda siempre, el amor no es de quien más tiene, sino de quien más entrega el corazón.